Los vivimos contigo. Domingo Global, Radio Red RCN, 970 AM. La mejor programación del domingo en su radio. 8 de la mañana. Personajes en Radio Red. Dirige Wilson Mueces. 10 de la mañana. Notas en Red. Con la dirección de Sergio Restrepo. Domingo Global. Domingo Global. En Radio Red de RCN, 970 AM. Grandes audiencias. En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio. La hora de la verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Llano, cultura y folclor, en nuestro sábado global. Llano, cultura y folclor, un espacio dedicado a lo mejor de los llanos colombo-venezolanos, donde la música, las tradiciones, mitos y leyendas son cultura hechas llano. Escúchenos todos los sábados a las 8 de la mañana por RCN Radio Red. Golondrina y tijereta y el carrao de madrugada con su canto me despierta. Ahora las noticias se ven y se oyen. Escuchen Radio Red de RCN, las noticias del canal RCN. Radio Red de RCN. Atrapa lo que vale la pena. Noticias RCN. Líder en noticias. Líder en opinión. Personajes. Mi madre, que es Mencha, que es quien Wilson menciona, una mujer maravillosa, de unos valores muy fortalecidos y que además los enseña desde el ejemplo, que creo yo que es la mejor manera de enseñar. Historias. No me reconocen tan fácilmente, lo que me agrada mucho, salvo que en ese momento esté al aire, como pasó recientemente con No olvidarás mi nombre, donde hago al cura Hipólito, y por el hecho de tener la barba, pues inmediatamente la gente lo relaciona a uno, pero aún así conservan ahí como una duda de si sí soy o no soy. Voces. Bueno, pues la impro tiene una cosa muy bella, Wilson, y es que acerca a las personas. No solo con los demás, o sea, con las personas que lo rodean, sino también consigo mismo, ¿sabes? Claro. La impro te acerca con el niño que hay en ti, la impro te acerca a tus miedos, pero también a tus fortalezas. Se encuentran en un diálogo ameno y cálido. Personajes en Radio Red. Escúchenos todos los domingos en Bogotá a las 8 de la mañana en los 970 AM, www.radiored.com.co. Recuerde que usted también es nuestro invitado. Personajes en Radio Red de RCN Radio. Dirige Wilson Mueces. Radio Red Bogotá 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. Los vivimos contigo.
En el Banco Popular somos testigos de su dedicación. Por eso lo acompañamos brindándole un amplio portafolio desde cuentas de nómina y ahorro hasta el crédito hipotecario para tener casa propia. Créditos de libranza, libre destino y tarjetas de crédito en solo 45 minutos. Queremos verlo cumplir sus propósitos. Por eso le decimos: Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Nueva York, Wall Street registró una fuerte jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en 1,33%, el Nasdaq en 2,09% y el Standard & Poor's en 1,37 puntos porcentuales. Washington. El presidente estadounidense Donald Trump descalificó fuertemente ayer en un trino a un pequeño restaurante del estado de Virginia después de que sus trabajadores le pidieran a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, abandonar sus instalaciones por sus diferencias con las recientes políticas gubernamentales. Trump afirmó que el restaurante se veía sucio en el exterior y que necesitaba una mano de pintura, lo cual indicaba que debía ser sucio en su interior también. Teherán, el gobierno iraní anunció la restricción de importación de más de 1.300 productos mientras prepara su economía para las anunciadas sanciones económicas por parte de los Estados Unidos. La decisión se dio en medio de enfrentamientos entre la fuerza pública con manifestantes que protestaban contra la debilidad de su moneda. Damasco, las fuerzas militares sirias adelantan una operación en el sudeste del país, golpeando una población de Doerra, generando un desplazamiento masivo de la población civil. La Haya, el Reino Unido, propuso ayer reformar la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, buscando darle dientes con el fin de que cuente con la competencia de señalar que Estado ha utilizado este tipo de armamento. Se espera una fuerte discusión entre Rusia y los poderes occidentales sobre la implementación de las medidas. Santiago de Chile, el mandatario chileno Sebastián Piñera anunció ayer que piensa expulsar alrededor de 2.000 inmigrantes ilegales de su país antes de finalizar el año. Son las noticias internacionales en la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 11 minutos. Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la Hora de la Verdad, ¿qué está pasando en Colombia? En Bogotá y en toda Colombia son las 8 de la mañana, 11 minutos. La Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca de los Estados Unidos entregó un nuevo reporte sobre cultivos ilícitos y producción de cocaína en Colombia, mostrando un aumento en 2017 con respecto a mediciones anteriores. En el informe de los Estados Unidos indica que hubo un incremento del 11% de cultivos comparado con el año 2016 y que se llegó a la cifra de 209.000 hectáreas cultivadas. En el 2016 se estimaba que el número de hectáreas era de 188.000. Ante el grave hecho que confirma que el acuerdo con las FARC sirvió para que aumentara el narcotráfico, el presidente Donald Trump le pide a Colombia darle la vuelta atrás al crecimiento de la producción de cocaína. Luego de que se conocieran las cifras de los Estados Unidos sobre el aumento de cultivos de coca en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos respondió con un tono poco conciliador. El presidente Santos dijo que ese país no puede pedir que se acabe con las drogas mientras las siguen consumiendo, al tiempo que le dice a los Estados Unidos que reconozca los esfuerzos de su gobierno para erradicar la coca. Santos afirmó que es muy fácil venir a criticar a Colombia porque aumentaron los cultivos ilícitos, pero midan las otras circunstancias y los otros indicadores, la efectividad de las incautaciones, cuántos miembros de las mafias hemos extraditado, el esfuerzo inmenso que hemos y que seguiremos haciendo. Ante varios mensajes que ha enviado el terrorista de las FARC, alias Timochenko, por redes sociales al nuevo presidente de los colombianos, Iván Duque, este expresó que no tienen por interlocutor a un criminal como Timochenko y recordó que es un criminal condenado. Duque dijo que lo único que podrá decirle a los ojos es que nunca cometió un crimen y que no tiene rabo de paja y se puede acercar a la candela. Iván Duque le preguntó a Timochenko que cuándo va a entregar toda la información sobre el narcotráfico, que cuándo va a entregar la información sobre los niños reclutados, que cuándo se va a presentar a la justicia y que cuándo contará toda la verdad. Noticias en la Hora de la Verdad, son ya las 8 de la mañana, 13 minutos.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la hora de la verdad, noticias regionales. Buenos días, saludo cordial desde la capital del departamento de Boyacá. Las intensas lluvias en la región del Sarare, que une a las poblaciones de Arauca y Boyacá, causaron el desbordamiento del río Arauca. 3 afluentes del río, uno de los más caudalosos en el centro oriente del país y en los llanos orientales, convergen en Cubará, municipio ubicado más al norte del departamento de Boyacá. Las crecientes súbitas han sido evidentes en las últimas horas, con valores que han superado la cota de afectación, situación por la cual el IDEAM ya recomendó especial atención a las comunidades ribereñas de las cuencas de los ríos Cubogón, Covaría y Bojabá, que atraviesan Cubará, así como de los ríos Chitagá y Margua, también afluentes cercanos. Las poblaciones más propensas a alguna eventualidad causada por las lluvias torrenciales y por el incremento en los niveles de los ríos son las comunidades indígenas Uwa. Además, debido a una alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en áreas inestables de la zona, se declaró la alerta roja en el municipio, que también es fronterizo con Venezuela. De otro lado, en Boyacá se registra alerta naranja debido al incremento en el nivel de la cuenca del lago de Tota y alerta amarilla por el aumento en el nivel de los ríos Suárez y Chicamocha. Desde Tunja para la hora de la verdad, este es un informe con Carlos Morantes. En deportes, dramática clasificación de España a octavos de final en el Mundial de Rusia. La selección española, que perdía ayer 2-1 frente a Marruecos en el minuto 90, logró el empate gracias a la ayuda del video que validó el gol anotado por Lago Aspas, previamente anulado por fuera de lugar. Así, los españoles con 5 puntos se clasificaron de primeros del grupo B y se enfrentarán a Rusia el 1 de julio en Moscú en los octavos de final. Para la hora de la verdad, Tata Castro. ¡Ay, nos chocaron! ¿Qué hacemos? ¡Ay! Internet siempre tiene la solución. ¿Qué hacer si alguien me choca? Si alguien nos choca mucho, recuerden que hay que ser tolerantes. Respetemos a los demás. Mejor oprima el botón verde del app. La luna. Noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. A pesar de todos los pesares y a pesar de las expectativas de una guerra comercial que incorporaría a Europa, a la China y a los Estados Unidos, las bolsas europeas hoy amanecieron al alza. Parece mentira, pero así es. Y eso
pues nos trae un poco el alma al cuerpo. Ya es hora de que están cerrando las bolsas europeas. ¿Y qué es lo que tenemos en ellas? El Eurostoxx está subiendo, o acabó su jornada subiendo 0,42%, para ubicarse en 3.383,48, muy poco, porque estuvo por encima de 4.000 puntos. Esos 700 puntos de diferencia valen todo lo que ustedes se puedan imaginar. París está subiendo 0,37, Alemania está subiendo 0,19, Italia sube 0,56, Madrid sube 0,64. En fin, las bolsas europeas estuvieron hoy al alza y eso no deja de ser una buena noticia. No así las bolsas chinas. Todas están a la baja, las bolsas del Oriente, tanto el CSI 300 de China, como el Hang Seng de Hong Kong, como Yakarta, como la India, todos están con tendencia a la baja en este momento. El Kospi de Corea está bajando 0,30%. ¿Qué pasa con los commodities? No hay mayor movimiento en ellos. El WTI del petróleo está en 68.35 con un aumento de 0,40%, y el Brent en 75.30 con un aumento de 0,76%. ¿Qué pasa con el oro? El oro tiene una tendencia muy marcada a la baja. La gente no se ha refugiado últimamente en el oro cuando hay dificultades en las bolsas, señal de que está acudiendo mejor a los negocios de los bonos. Una onza Troy de oro está en 1.256,94, llegó a estar por encima de $1.300. Hoy baja 0,69%, la plata baja 0,71%, para ubicarse en 16,21 la onza Troy. Los productos agrícolas que nos interesan, el café tiene una pequeña recuperación en el día de hoy, sube 0,85%, pero está en 118,20, por debajo de $120, que es un desastre. 130 empieza a darnos algunas expectativas de que podamos tener una operación de café rentable, sobre todo cuando el café colombiano se mezcla con los cafés de mala calidad por disposición de la Federación de Cafeteros, que está traicionando la industria cafetera desde hace más de 50 años. El azúcar sube esta mañana a 1,06% y se ubica en 12,46, y hoy el euro tiene una relativa baja, una pequeña baja con respecto al dólar de 0,31%. Un euro vale 1,1668. Recordamos que cuando el euro salió al mercado valía 1,20, luego está por debajo de ese valor, y hace muy poco un euro se cotizaba por los lados de 1,26, 1,27 de dólar, lo que quiere decir que ha tenido un descenso, ha habido una revaluación importante del dólar y una devaluación significativa de la moneda europea. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les damos a ustedes gracias a Colsubsidio. Oiga, Juancho, ¿qué? Detallazo. Gracias por la invitación. Con gusto, pero ¿quiénes son todos ellos? Pues como usted me dijo que invitaba a la entrada, pues vine con Lina, los papás de Lina, la hermana de ella con el novio, mis primos que vinieron de visita, mi primito Pipe. Porque sabemos que hay amigos con familias numerosas. Los clubes La Colina y Bellavista de Colsubsidio te ofrecen la entrada totalmente gratis. Invítalos a todos y vengan a vivir una gran experiencia. Mayor información en clubescolsubsidio.com. Vigilado Supersubsidio. La sección de cultura es patrocinada por la Universidad La Gran Colombia. Una experiencia de vida. Todos somos UGC. ¿Quién pudiera no negar, sino si acaso poner en duda, que Rubén Darío es uno de los grandes poetas que produjo la lengua hispana? Rubén Darío fue un viajero impenitente
estuvo mucho tiempo en España, donde se hizo amigo de los grandes poetas y de los grandes intelectuales españoles, y estuvo en muchos países de América. Inclusive le sirvió a Colombia en su departamento exterior, y de ahí su famoso soneto que empieza: Colombia es una tierra de leones. También estuvo al servicio de Chile, al servicio de la Argentina. En fin, trataba Rubén Darío de acomodar su vida a las pobres condiciones de un poeta, así fuera un poeta tan extraordinario como él. Y vamos a leer para ustedes unas de esas poesías amables y lindas que tiene Rubén Darío y que han sido siempre el refugio de corazones heridos por cualquier forma de violencia o de rudeza. Pues este cuento se llama A Margarita de baile. Margarita está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros. Son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá. Mas lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del Señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo: ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho? ¿Qué encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama: ¿no te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura, qué capricho! El señor se va a enojar. Y dice ella: no hubo intento. Yo me fui, no sé por qué. Por las olas y en el viento fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado: un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. Y así dice: en mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Tu aliento, ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. Qué hermosa esta poesía de Rubén Darío, qué dulzura, qué maravilla, qué maravilla. Pues no es esa la única que podríamos señalar como las poesías magníficas de Rubén Darío, llenas de una sonoridad, de una fuerza interior, y esta maravillosa,
La marcha triunfal. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo. Ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro el cortejo de los paladines. Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes, los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largas trompetas, la gloria solemne de los estandartes, llevados por manos robustas de heroicos atletas. Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra, y los timbaleros que el paso acompasan con ritmos marciales. Tal pasan los fieros guerreros debajo los arcos triunfales. Los claros clarines de pronto levantan sus sones, su canto sonoro, su cálido coro, que envuelve en un trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones. Él dice la lucha, la herida venganza, las ásperas crines, los rudos penachos, la pica, la lanza, la sangre que riega de heroicos carmines la tierra, los negros mastines que asusa la muerte, que rige la guerra. Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, dejando el picacho que guarda sus nidos, sufriendo sus alas enormes, tendiendo sus alas enormes al viento, los cóndores llegan. Llegó la victoria. Ya pasa el cortejo. Señala el abuelo los héroes al niño. Ved cómo la barba del viejo los bucles de oro circunda de armiño. Las bellas mujeres aprestan coronas de flores y bajo los pórticos vence sus rostros de rosas, y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores. Honor al que trae cautiva la extraña bandera, honor al herido y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera, clarines, laureles. Las nobles espadas de tiempos gloriosos, desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros. Las viejas espadas de los granaderos más fuertes que osos, hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros. Las trompas guerreras resuenan, de voces los aires se llenan, a aquellas antiguas espadas, a aquellos ilustres aceros que encarnan las glorias pasadas, y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas, y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo verano, las nieves y vientos del gélido invierno, la noche, la escarcha y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal, saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. Rubén Darío, el gran poeta de América, el gran poeta nicaragüense, tenía también para ustedes esta marcha triunfal. La cultura en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 32 minutos. Cumple tus metas ingresando a la Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Inscripciones abiertas, www.ugc.edu.co. PBX 327-6999. WhatsApp 317-366-7586. Todos somos UGC. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. William, va llegando el momento. Sí, señor. En que hagamos una referencia a lo que es la resistencia a la que convocó bueno. a la gente. ¿Usted nos va a hablar de eso cuándo? De la resistencia. Ahora en la historia. Bueno, eso sí no la podemos perder. Exacto. Eso sí no la podemos perder, ni por él. Sí, señor. Ave María. Lo que es la resistencia. Petro puede ser ignorante, pero no tanto. Ay. Creemos que él sabe qué es la resistencia, qué significa la resistencia, tanto como respuesta a un gobierno extranjero insoportable,
como la actitud de un pueblo que no se deja derrotar y que acude a todo, empezando por las armas. No hay resistencia sin armas. Claro, todas las formas de lucha. De las formas de lucha. Incluyendo incineración de magistrados. Y esto, claro, y esto a propósito de que Petro en alguna emisora hermana o vecina estaba diciendo que lo habían acusado como delincuente. Pero ¿y cómo quieren que se lo acuse? O que se lo llame. Como un romántico. Si estuvo en la cárcel como delincuente. Y si ha apoyado las atrocidades que cometieron los suyos y él, desde luego, desde el M-19, contra la gente de bien de este país, contra los magistrados, contra los sindicalistas. Es que el M-19 fue espantoso, como la gente no sabe, y los jóvenes especialmente no vivieron aquello, pues entonces le tienen cierta simpatía a Petro, y entonces Petro es el hombre de la revuelta, el y Petro Robin Hood. El Robin Hood, exactamente, y no saben la clase de sujeto que fue Petro, y los atropellos que cometió contra toda razón. ¿No? El Robin Hood. Y la resistencia. Doctor Londoño. El Robin Hood. El Robin, sí, con E. Y ahora llama a la resistencia. Y la gente se queda tranquila, no es que Petro está llamando a la resistencia. ¿Qué es la resistencia, por Dios? Pues la llamó un día, parqueó a 70 muchachos desprogramados una tarde frente al Congreso y ya. A que fueran a fumar marihuana frente al Congreso. Y como no hay aguacero que aguanten, pues empezó a llover y se fueron. Y le tocó, pues, a Vanessa le tocó. Les tocó baño ese día. Le tienen miedo al agua. A Vanessa y a mí nos tocó ver en Cali cómo salía el M-19 con banderas y con tapa, ¿cómo es esa vaina que se ponen en la... Pasamontañas. Pasamontañas. Y entonces y esta vaina volvió otra vez al cuento. Como cuando hay un sitio maloliente, la gente pone pasamontañas, para el olor. Estos tipos era para el terror, porque para asustar a la gente. Es terrible. Bueno, y créanme que estoy supremamente preocupado, señor, con el tema del teleférico que casi se cae en Medellín. Oye, no se cayó de milagro. No se cayó de milagro. Qué día del padre el que tuvo esa familia, ¿no? Hasta las 2 de la noche. Un montón de horas ahí esperando. Dios. Señor, un rescate muy complicado. Bueno. ¿Se reventó un cable, doctor? Y entonces sí, se reventaron los cables. No, por Dios, qué horror. Que ese cable ya había mostrado alguna debilidad y que lo habían cambiado hace 2 años. Entonces, ¿esto cómo es? Y que el último mantenimiento había sido hace un mes. Sí. Pero, bueno, sí, la verdad, qué terror uno quedarse encerrado en un teleférico. 12 horas estuvo esta familia que estaban celebrando el Día del Padre. 12 horas ahí atrapados en la cabina. Y el frío, además. Y el susto del vacío. No, pero usted se imagina uno colgando de un hilo durante 12 horas. Como dicen, como se suele decir en Neira, chilingueando. 12 horas. Sí, señor. No, por Dios bendito. Sí, señor. ¿Y eso qué le van a hacer ahora entonces? Más o igual de grave a lo que pasa en Bogotá, ¿no? Porque en Bogotá, ¿cuánto tiempo con problemas gravísimos en la torre de control del aeropuerto El Dorado? ¿Vieron ustedes? Bueno, la falla en el aeropuerto El Dorado, que además tiene... Increíble. Reprogramando a las aerolíneas los vuelos, descuadró toda la programación de vuelos de las aerolíneas. Yo llegué a las 12 de la noche anoche. Eso fue una odisea. Muchos retrasos, y incluso a esta hora se siguen registrando algunos retrasos porque las aerolíneas tienen que reprogramando los vuelos. Y hubo gente que durmió. Sí, señor, le tocó dormir en el suelo en el aeropuerto del Dorado. Sí, claro. Todo por una falla en el sistema eléctrico del aeropuerto. Claro. Y no es la primera vez que ocurre. Pero ya descubrieron quién tuvo la culpa. Tuvo la culpa una tarjeta del sistema de operación de la red eléctrica del aeropuerto, y también, al parecer, algunos cables que están fallando.
Otros cables. Otros. Bueno, pero entonces hagamos una lista. Aquí se caen los puentes. Nadie volvió a decir nada de Chirajara, ¿no? No, nada. Pero usted que pasa por allá, además, ¿usted ha visto que ya empiecen la reparación o que ya hayan destruido lo que quedó de puente y que hay que Le iba a decir destruirlo? eso, empecemos por ahí, ni siquiera se ha podido destruir. Ni siquiera han demolido. Recuerdo mucho, doctor Fernando, esto fue para Semana Santa, sí. Había un grupo de policía siempre, de 3, 4 patrulleros de la policía pendientes de lo que pudiera suceder. Nada pueden hacer en caso de que se caiga el pedazo de puente y que corre riesgo porque se está pegado a la vía. Entonces el enorme riesgo. Cerraron la vía, la gente no podía transitar a Villavicencio, está abierta la vía, hay hoy en día a duras penas un patrullero que cuida del asunto y ahí vamos, nada pasa. Seguimos pagando los mismos 36.000 pesos de peajes de Bogotá a Villavicencio. Eso no cambia. Eso sí. Eso sigue igualito. No, el cobro sí. Eso no cambia y entonces el concesionario está haciendo acumulación de dinero para ir poco a poco consiguiendo el suficiente para volver a construir. Para destruir lo que todavía no se ha destruido. Es que esa destrucción no va a ser sencilla. Eso vale. Claro, además nos encimaron este fin de semana 4 muertos en esa vía. En un derrumbe. Fueron 5, Will. 5 fue el balance final. Pero entonces, miren, se caen los puentes. El de Chirajara y el otro nuestro, el de llegando a La Dorada, William. El del río Purnio. ¿Y se ha sabido si ese puente ya lo volvieron a parar? Ay, doctor. No. Bueno, pues averigüemos. Ay, se me parece punto de parasol, uno no sabe. Con gente. Esa vaina. Pasa. Ese puente se pagó solo, doctor. Pasanto si le dice levántate y anda, porque ahora sí tenemos una estrategia para levantar los puentes que se nos caen. Ahora que faltan 40 días y 40 noches, yo aquí sentadito viendo sacar las cortinas. Bueno, entonces se caen los puentes, se caen las carreteras. Uy, Dios. Se caen, claro. Los ministros no se caen. Los ministros. Esos no se caen. Los ministros no se caen, pero queman un helicóptero por Hidroituango. Bueno, no, eso ya es otro tema. Bueno. Me estoy refiriendo a las cosas que se caen, que construye la ingeniería colombiana y que se caen. Y ahora se caen los edificios en Cartagena. Claro, y en Medellín. ¿Y qué tal en Medellín? Sí. Bueno. Y entonces ahora se caen también los cables de los teleféricos. ¿Cómo le parece pues la delicia para la gente que tiene que coger esos teleféricos todos los días, esperando a ver si esta vez el cable va a resistir o no va a resistir? Hombre, por Dios. Por Dios, dígame en qué lugar del mundo se están reventando los cables de los teleféricos, pues para anotarlo a ver si eso tiene antecedentes. Tata, ¿cuál fue el último edificio que se cayó o que tumbaron en Medellín? Ese fue en el barrio Belén. ¿En Belén? Sí, un edificio que tuvieron que tumbar porque estaba mal construido y de la misma constructora del Space. No puede ser. Ese fue el edificio ese grandísimo que tumbaron. Sí, señor. ¿Y es del barrio Belén? Sí. No, por Dios. ¿Y cuándo van a tumbar el edificio Acuarela, ese esperpento que construyeron al pie del castillo de San Felipe? No, eso sí pues. Ya la UNESCO les dijo, yo no puedo mantener como monumento mundial, monumento de la arquitectura universal, un monumento al lado del cual levantan semejante horror. La UNESCO dijo que eso era un asco. Bueno, muy bien. Y entonces ¿qué van a hacer con ese edificio Acuarela? ¿Y quién lo dejó montar? ¿Y quién dio las autorizaciones? ¿Y dónde estaba el curador? Las cosas que pasan en Colombia. ¿Y entonces quién controla esa gente? Que los funcionarios que van a viajar, 3 funcionarios de Cartagena a la UNESCO a hablar sobre el caso del edificio. ¿Que tienen que ir allá? ¿Que lo tumben?
Pero eso sí, ¿a qué? ¿Qué van a explicar? ¿O van a terminar tumbando el castillo de San Felipe para dejar el edificio? Claro, ellos dicen que una negociación, pero que van a negociar, si ahí es claro qué es lo que se tiene que tumbar. No, pero la negociación incluirá que desaparezca el castillo de San Felipe porque necesitan ver la acuarela. Y es que la UNESCO ha dicho que si no se hace algo, pues que el castillo podría salir de la lista de patrimonios de la humanidad. Uy, no, por Dios. Bueno, William, usted sabe muy bien que la revista Semana no es la lectura de mi predilección. Así es, doctor. Pero hay ahora en las páginas de la última entrega una página que me ha mandado un oyente de la Hora de la Verdad que se llama Sicarios a la calle. A pesar de confesar varios asesinatos, increíblemente la justicia jamás imputó cargos a los integrantes de una peligrosa banda de asesinos. Y entonces cuenta la historia, que empieza así. La orden era matar a ese señor y a las dos muchachas. Yo tomé la decisión de solo matar al señor. A las muchachas no les hice nada. Maté al señor que me dijeron y después resulté involucrado por no matar a esas dos muchachas. Me iban a dar 70 millones y me salieron con 4. Las frases anteriores forman parte de la aterradora confesión que hizo a la fiscalía un curtido sicario conocido con el alias de Gorgojo. Bueno, eso es espantable, ¿no es cierto? Pero ¿qué es más espantable, eso o saber que Gorgojo ya está en la cárcel? En la calle. Perdón, en la calle. Ya lo liberaron, como liberaron a un tal Puntilla, que era uno de los grandes capos y el reemplazo de Daniel el Loco Barrera. Lo señalaban de comandar una banda criminal conocida como los Puntilleros que actúa en el centro y el oriente del país. Con varios procesos penales en su contra, lo arrestaron en abril de 2016. Sin embargo, la alegría de los agentes antidrogas por tener a ese hombre recluido en la cárcel de Cómbita terminó convertida en una gran frustración. Lo soltaron. No. Bueno, muy bien. En abril del año pasado, cuando iba a cumplir un año detenido y en un hecho incomprensible, la Fiscalía nunca lo llevó a juicio por los procesos en su contra por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de narcóticos. En muchas oportunidades los fiscales no iban ni siquiera a las audiencias. El tiempo pasó y como jamás imputaron cargos, un juez ordenó su libertad. A los pocos días la policía detuvo a su banda de sicarios, pero gracias a la inoperancia ya empezaron a quedar libres como su jefe. ¿Usted cree que así se puede vivir? Es imposible. ¿Y esto? No, y el mensaje que manda eso, porque es que la violencia de un país está relacionada con el nivel de justicia que haya. Si la gente sabe que no le va a pasar nada si delinque, pues ¿qué freno va a tener para hacerlo? Si lo mandan a pasear a la isla Margarita, para empezar. ¿Cómo fue el cuento de la señora Sandino que se iba para Noruega también? Y que esta vez no le dieron permiso, pues porque ya era como demasiado escándalo. Que era que sí, iba para Noruega a una reunión sobre el Tratado de Paz, y entonces ella tenía que estar allá presente. Y dicen que estaba invitada por el gobierno de Noruega y no la dejaron salir. Sí. Porque no dijo cómo se llamaba de verdad, porque no presentó informes de nada, porque no, nada, sino déjenme ir para Noruega. Ya acostumbrada a lo que estaban haciendo sus compañeros de aventura, que era eso, pedir permiso y se los daban automáticamente y se iban a pasear a la isla Margarita, se iban a pasear por todas partes, delicioso. A España, a Chile, lo que pretendía la señora Victoria Sandino era viajar por 3 días, decía ella, del mes de junio, rumbo a Noruega. El permiso se lo negaron debido a la falta de información sobre el viaje y por la no existencia de un compromiso de parte de ella para presentarse un día después de la fecha del viaje. Bueno, entonces encontraron la manera de decirle que no, pero ahora le dicen que sí, ella subsana esas... Que tenga paciencia. Esas omisiones, claro, subsana esas omisiones. Y del caso de Santrich no se volvió a decir nada, ¿no? Hoy se dirá.
¿Hoy? Hoy se dirá así. Hoy la Corte Constitucional determinará quién tiene competencia, si la captura está amparada en la legalidad o no, y sabremos en qué va, si Santrich se queda en la JEP o pasa a la justicia ordinaria a la Corte Suprema de Justicia. Y explíqueme por qué la Corte Constitucional es tribunal de instancia. Porque el proceso, cualquier recurso que se presenta ante la Justicia Especial para la Paz tiene como superior jerárquico la Corte Constitucional. Por eso, la pusieron en tribunal de instancia. Sí. Exactamente. Sí, entonces ya no es Corte Constitucional, sino otra Corte de Justicia. Hombre, por favor, y este relajo es el que quieren mantener. De manera que tenemos la Corte Constitucional, que también es tribunal de instancia y que juzga tutelas y que no da abasto con las tutelas, además. Empezando por ahí. Pero que va a dar abasto con las tutelas. ¿Qué porcentaje de las tutelas que llegan a la Corte serán examinadas por la Corte de Mar? ¿Un 2%, un 3%? Si al 2015, doctor Fernando, era el 2%, 2%, sí, 2%. Recuerde usted, al año en Colombia, 5 millones de tutelas se presentan. Y de esas, un 2% se seleccionan. Me parece muy alto. Porque quiere decir 500.000, quiere decir que sacan como 100.000 tutelas. El 2%. Pero recuerde, doctor, que muchas de esas tutelas seleccionadas van a unificación de jurisprudencia, ¿no? Sobre el mismo asunto, para poder sentar jurisprudencia. Bueno. En todo caso, pues, la Corte Constitucional es un tribunal de instancia, el Consejo de Estado es un tribunal de instancia, el Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal de instancia. Ahora la JEP es un tribunal de instancia para todos estos bandidos. La Fiscalía General de la Nación es fiscalía para unos casos, pero en otros casos la JEP tiene su propia fiscalía. Luego hay otra fiscalía. Esto es un relajo. Yo recuerdo cuando a mis alumnos les decía que yo chiquito había ido a un circo porque me iban a mostrar una cosa, pues alguien que no eran mis padres desde luego, me iban a mostrar una cosa aterradora que era un ternero que había nacido con 2 cabezas. ¿Y qué será? Pues un monstruo espantoso. Pues la justicia colombiana en la Constitución del 91 no le pusieron 2 sino 5 cabezas. Uy, santo Dios. Bueno. Doctor, y ahora le pusieron una 6ª que es la JEP. Entonces la justicia colombiana tiene 6 cabezas. Eso sí es creación pura de Colombia. Y la gente escoja para dónde quiere irse. Un disparate de esa magnitud no lo tiene sino Colombia. No más. Y sale Iván Duque a decir con toda razón que la Corte sea una sola. Pero pues, ¿en cuántos países del mundo la Corte es una sola? Sí, sale la izquierda a decir que es que se quiere quedar con todo el poder. Bueno. Hay algunos países donde hay tribunal de lo contencioso, el Consejo de Estado, que es el caso francés, que tiene la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Tiene 2. Y eso es casi un escándalo. Colombia tiene 6. Hombre. Bueno, muy bien. Vámonos para la resistencia mejor. ¿Nos vamos para la resistencia? Sí. Bueno, vámonos pues para la resistencia. Vamos con la historia. 8 de la mañana, 52 minutos. Escuchan La Hora de la Verdad. A través de Radio Red, presenta en La Hora de la Verdad, hoy en la historia. Muy bien, hoy en la historia nos vamos a referir a una institución que se supone fue creada el 18 de junio de 1940 en Francia, pero que se repartió por todos los países de Europa, todos los países que habían sido asaltados por el nazismo y por el fascismo, y que crearon sus mecanismos de resistencia. Para ser francos, la cosa venía de atrás. El primer creador de la resistencia armada fue Lenin con la ayuda de Trotsky para crear una resistencia que hacía imposible el ejercicio del poder.
ya no por parte de los zares, que habían abdicado y que además los tenían presos y que además los asesinó Lenin a sangre fría, uno de los crímenes más atroces que pudieron cometerse en el escenario político del mundo. Pero la resistencia trotskista supone que no se dejaba gobernar, que con armas en la mano se interfería en los procesos normales de vida de las sociedades. Y esto fue probablemente lo que los franceses tuvieron por modelo el 18 de junio de 1940, y con el general de Gaulle a la cabeza, estando en Londres, decretó la resistencia. Resistencia que la hubo en muchos lugares de Francia, pero la más famosa fue la resistencia de París, donde se organizaron unas tropas de civiles o de antiguos militares que saboteaban a los nazis, que daban de baja militares, oficiales y soldados nazis, obviamente con la consiguiente respuesta por parte de los nazis, que por cada oficial suyo que moría asesinaban a unos cuantos civiles inocentes, a cualquiera lo iban fusilando, y decía: esto es por cuenta de la resistencia francesa. La resistencia francesa se mantuvo así. La resistencia italiana también. La resistencia italiana derivó hacia unos grupos guerrilleros llamados partisanos, que fueron, entre otros, los que tomaron preso a Mussolini y a Claretta Petacci, su amante, y los colgaron a los dos boca abajo y ahí los asesinaron. Esos fueron partisanos, esos fueron miembros de la resistencia armada en contra del fascismo interno y en contra de las invasiones que se estaban produciendo en Italia, invasiones especialmente de origen soviético. La resistencia, pues, supone también la defensa de la dignidad del hombre contra el totalitarismo. Y esta segunda lucha tiene su símbolo en la protección de las poblaciones judías de la persecución y del exterminio. Los judíos en la Segunda Guerra Mundial armaron resistencias, algunas de ellas las dejaron abandonadas, como por ejemplo la resistencia inútil pero heroica del gueto de Varsovia. Esos judíos se hicieron matar y tenían armas en la mano y las utilizaban para tratar de resistir la invasión nazi. Los rusos no intervinieron oportunamente y el resultado final fue una masacre terrible de los que se sublevaron en Polonia. Pues la guerrilla partisana, les decíamos, es la máxima expresión de la resistencia, que también se expresa a través de imprentas clandestinas, huelgas que se organizan, sabotajes a la economía que trabaja para el ocupante, actividades de espionaje para los aliados, atentados contra los alemanes como contra los colaboracionistas para destruir las infraestructuras logísticas del enemigo. La resistencia, pues, es un órgano armado, violento, que tiene una justificación en las invasiones ilegítimas que se dieron con ocasión de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que esta fue una guerra despiadada con costos humanos altísimos. Polonia puso la mayor cantidad de muertos en esta resistencia. Se calcula que murieron 5 millones de personas, el 15% de la población. La población polaca que se levantó en resistencia fue sacrificada de esa manera por el régimen nazi, sin ninguna protección de Stalin, porque Stalin se hizo el de la oreja mocha y no concurrió a defender a los de la resistencia judía, especialmente en Varsovia. Hubo también resistencias, además de París, en Bucarest,
Sofía, Praga e Italia del Norte. Se trata de una guerra absoluta, de una guerra a muerte. La resistencia no es una resistencia parcial, es una guerra a muerte. Y supone siempre una lucha contra los ejércitos extranjeros. Como decíamos, Lenin es el precursor de esas formas de resistencia, entre comillas, que para él era legítima la resistencia a los medios políticos que manejaban los liberales a la caída de los zares. Lenin escribió un libro que se llama La guerra de guerrillas y destaca la importancia del guerrillero y de sus métodos, es decir, la hostilidad absoluta para una guerra civil que sea al mismo tiempo nacional e internacional. El nuevo guerrillero, el guerrillero de nuestro tiempo, en cuanto irregular, es el verdadero negador del orden existente. Mao Zedong escribió un libro llamado Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas contra el Japón, aunque en clave revolucionaria retorna a la tradición, pues toma el fundamento telúrico del guerrillero. Se trataba de una guerra de guerrillas, de una resistencia contra la invasión japonesa en China. En resumen, la resistencia es un movimiento armado, violento, que supone una guerra total, absoluta, creada contra el invasor de un país, que representa entonces una tiranía insoportable, y a esa tiranía insoportable se responde con la resistencia. Esta es la historia de una figura política y militar muy conocida en el mundo, que el señor Petro no puede ignorar. Cuando él está llamando a la resistencia, ¿a qué está llamando? Porque cosa muy distinta es que llame a la oposición legítima, que tiene métodos, inclusive hay oposición que desata huelgas, pero huelgas dentro del marco de la ley. Hay oposición que vota en contra de los proyectos que se presentan en el Parlamento. Hay oposición que denuncia los supuestos atropellos de un régimen establecido, pero existe el respeto por unas reglas de juego fundamentales y no se trata de una guerra absoluta y total, como en el caso de la resistencia. No confundir nunca la oposición con la resistencia, que es necesariamente, por definición, por antonomasia, una institución armada, violenta, que supone el rompimiento de todo el régimen constitucional y el lanzamiento del país a lo que sería ahí sí una guerra civil. Nos preguntamos si Gustavo Petro conoce esto o conoce siquiera algo de esto antes de atreverse a convocar al pueblo a una resistencia contra un régimen democrático establecido de acuerdo a la Constitución y las leyes de la República, que tiene reglas de juego claras para las mayorías y para la oposición. Y estos eran entonces los datos que traíamos a ustedes sobre la famosa resistencia a la que convocó Gustavo Petro, sin que nadie se escandalizara por esto que significa nada menos que convocar a una guerra civil terrorista contra un régimen insoportable de invasión extranjera. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos. Los vivimos contigo. Personajes. Hizo una agrupación nueva donde le dije, usted es el productor musical, el director musical de mi agrupación, usted.
y le di la confianza y le entregué las llaves y le dije, haga lo que tenga que hacer. Y me armó lo que en estos momentos está haciendo Penchi Castro. Historias. Cassandra me abrió las puertas del mundo y llegué acá porque me llamaron para hacer una historia con Bernardo Romero Pereiro. Voces. Claro, Robinson es garantía de calidad, pero pues a mí ni quien me conozca. Entonces de repente cuando llegan y empieza a ver a alguien que habla pues mexicano y este quién es y nunca lo he visto en la tele, nunca sale en cine, quién será este cuate. Se encuentran en un diálogo ameno y cálido. Personajes en Radio Red. Escúchenos todos los domingos en Bogotá a las 8 de la mañana en los 970M, www.radiored.com.co. Recuerde que usted también es nuestro invitado. Personajes en Radio Red de RCN Radio. Dirige Wilson Mueces. Ahora las noticias se ven y se oyen. Escucha en Radio Red de RCN las noticias del canal RCN. Radio Red de RCN. Atrapa lo que vale la pena. Noticias RCN. Líder en noticias. Líder en opinión. Llano, cultura y folclor. En nuestro sábado global. Llano, cultura y folclor. Un espacio dedicado a lo mejor de los llanos colombo-venezolanos, donde la música, las tradiciones, mitos y leyendas son cultura hechas llano. Escúchenos todos los sábados a las 8 de la mañana por RCN Radio Red. Golondrina y tijereta y el carrao de madrugada con su canto me despierta. En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio. La hora de la verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Escuche La Hora de la Verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Domingo Global, Radio Red RCN, 970 AM. La mejor programación del domingo en su radio. 8 de la mañana. Personajes en Radio Red. Dirige Wilson Mueces. 10 de la mañana. Notas en Red. Con la dirección de Sergio Restrepo. Domingo Global. Domingo Global. En Radio Red de RCN, 970 AM. Grandes audiencias.